Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá es el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, con un invitado muy especial. Ustedes ya lo conocen. No sé si necesite presentación, pero sin duda alguien muy querido entre nosotros y por mí también. ¿Cómo estáis, Fernando? Desde México. ¿Todo bien? Súper, excelente, genial, feliz, contento. Me sorprendió nuevamente la invitación ahí durante toda la semana que estuvimos que, Fernando, puedes, oye, no me digas que no, sí, sí, aguántame, profe, trabajo, trabajo, pero me organizo y hago un espacio y pues por mí encantado, ¿no? Digo, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Feliz de estar aquí y sobre todo feliz, súper feliz y emocionado porque ya estamos básicamente a nada de que el profe llegue, o bueno, tengan frutos y recompensas de este gran canal, ¿no? Y tu trabajo sobre todo. Ujú. Estamos, bueno, en el día en el cual estamos grabando este video, estamos a puertas de que llegue finalmente esa meta, que es bonito estar ahí. También te pone una responsabilidad encima, porque significa que hay más gente que está confiando en ti y hay que estar entregando un mejor producto, pero aquí estamos arrancando en una semana donde han pasado algunas cosas en la comunidad del jailbreak. Lo primero que quiero hablar contigo tiene que ver con la repo de Packix, que ya anunció definitivamente su cierre. Se va a estar archivando de aquí a 6 meses más. Ya no se van a poder acceder a ningún paquete que sea de pago. Los gratuitos van a quedar ahí guardados nada más. Y obviamente estamos en todo el proceso en el cual los creadores de Twix y de temas están portando todos sus temas y sus cuentas, los usuarios yéndose a Jabo. Pero más que aquello y más que los correos que uno está recibiendo con las compras que ha realizado, yo te quiero hacer una pregunta respecto a la compatibilidad o el funcionamiento, mejor dicho, que tiene esta repo con el abuelo, con Cydia, con el gestor de paquetes más utilizado, que la mayoría ocupa en sus dispositivos con jailbreak, debido a que en algunos casos el instalar la repo da problemas en Cydia y los que después de tantos intentos lo consiguen, si es que quieren realizar algún tipo de compra dentro de la repo de Havoc utilizando Cydia, no lo pueden hacer. Entonces, la pregunta viene a ser, ¿qué va a pasar cuando ya esté entre nosotros? Espero que muy pronto, el jailbreak de iOS 15. Se esperan dos herramientas, obviamente, CheckRain y Uncover, y ambos jailbreak, cuando terminan su proceso, de la instalación de todo lo necesario para tenerlo en el equipo, cuando una de las primeras cosas que uno ve en la pantalla de inicio es Cydia, está allí. Entonces, acaban dos consultas. La primera es, ¿será que estos equipos, el de Uncover y el de CheckRain, tienen que estarse adaptando o estar incluyendo otro gestor de paquetes? Unos dirán, pero ¿cómo van a hacer todo esto por Packix? Bueno, Havoc ahora, más que mal, es una de las repos, creo yo, la más famosa, la voy a llamar así, no sé si decir que es la mejor, pero en popularidad y en cantidad de paquetes, hoy día es como el Big Boss que teníamos en el pasado. Es insuperable en realidad. Entonces, ¿será que al equipo de Ancover y CheckRain no les importa esto y ellos simplemente quieren estar con Cydia? ¿Será que ellos incluirían otro, llamémosle Zebra o Installer? Dudo que Cilio, por temas con Coolstar y su equipo, o a lo mejor si lo hacen, quién sabe. Y lo segundo que te quería consultar es si es que estos equipos deciden no hacerlo. Ellos se mantienen en su posición de que cuando termine el proceso de Uncover y CheckRain va a estar Cydia ahí. Será entonces que los usuarios, para poder estar disfrutando de los paquetes que van a estar en Havoc, si no lo hacen los equipos de Jailbreak, ¿será que el cambio lo van a tener que hacer cada uno de los Jailbreakers, cada uno de sus usuarios que van a tener que estar recurriendo o a Zebra, o a Installer, o a Cilio, o al Seili, que ha estado recibiendo actualizaciones durante estos días? ¿Qué crees tú, Fernando? Bien, básicamente creo que el icono de Cydia, el gestor del abuelo, el gestor de la vieja confiable, simplemente el icono de Cydia es sinónimo de jailbreak, es la imagen como que del jailbreak, Así y es. como tal, se me haría algo, vamos a decir, triste que lo eliminaran o que quitaran esa opción y que te incluyeran otro gestor de paquetes. Eh, yo, yo en mi sugerencia y todo, digo, obviamente como tú dices, bueno, lo hacen por Havoc y todo. No, no, básicamente no nada más es por ellos. Se trata también de evolucionar, de mejorar, de actualizarnos y todo. Pero creo que si tenemos o si no sucedería nada que así como está, imagínate, es que ¿qué gestor de paquete le van a incluir? ¿Cuál van a Mm. poner ellos?
Y a lo mejor si le ponen uno, vamos a decir, si viene con Zebra, pues yo encantado. A mí me encanta Zebra. A mí me gusta cómo se ve, la interfaz y todo. Pero si viene Cydia y Zebra, pues genial. Pero tú que eres más de installer, vas a decir, oye, ¿y por qué Zebra y no installer? Si le llegan a meter installer o le llegan a meter Zebra y otros van a empezar a decir, ¿y por qué no le metiste este? Entonces creo que la situación, o como tal, pues creo que ya cada jailbreaker, como tú acabas de decir, pues creo que tenemos la libertad o la opción de, aparte de que tienes Cydia, bueno, pues bájate tu gestor adicional en donde tú puedes, bueno, el de tu gusto, Claro. el que a ti te guste, puedes probarlo, puedes estar intentando. A mí me encanta Zebra porque se me hizo rápido, la interfaz me gustó y todo, pero te repito, bueno, prueba los demás, todos los que hay, pero sí no me gustaría que eliminaran Cydia y sobre todo no me gustaría que me metieran otro gestor. Yo creo que me gusta más el tener la libertad de poder elegir qué gestor puedo descargar para usar de acuerdo a mis preferencias. Bueno, CheckRain, hace un tiempo atrás ellos anunciaron que aparte de Cydia iban a estar incluyendo otros gestores de paquetes, pero ese anuncio es viejísimo, al final nunca se concretó, como tener la herramienta en Windows, por ejemplo, factores que a lo mejor incidieron en que al final ellos no lo hicieran, solamente ellos lo conocen, pero me parece bien, no lo había visto de esta manera, que los equipos del Jailbreak ellos simplemente se dediquen que vaya Cydia, que sin duda ofrece una o sea, yo cuando tengo otros gestores de paquetes, o es Cydia, Cilio Installer, son eso. Aunque tengo igual Zebra y Saily instalados por si acaso, por si necesito una captura de pantalla o probar algo en esos gestores, me parece, o sea, yo nunca le recomendaría a alguien elimina Cydia y quédate solo con Cilio. Elimina Cydia y quédate con Zebra. Yo siempre le recomendaría, o sea, quédate con Cydia y ocupa algún otro más. O sea, dale la oportunidad. Zebra ha ganado mucha popularidad, aunque hace unos días atrás yo hice una encuesta acá en mi canal y salió que al menos el favorito de todos era Cilio, después de Cydia, y después venía Zebra, y Installer ahí estaba en tercer lugar y Saily en cuarto. Si la gente tuviese que estar decidiendo, tendrían que estarse acostumbrando. El problema es que hay gente que es ultra fiel a Cydia y no quieren probar otro y tienen un dispositivo A14, tienen un iPhone, no sé, un 12 Pro Max, con jailbreak, no sé, en 14.5.1 o en 14.3, pero ahí con Cydia, fieles. Y lo hacen bien, pero cuando uno prueba otras alternativas, creo yo que tus ojos se abren y después difícil estar regresando. A mí, al menos me pasa a mí así. Y creo que más me va a dar con todo lo que tiene que ver con Havok. Yo en esa repo tengo muchos tweaks que he comprado, la mayoría son regalados también por los desarrolladores cuando te pasan una copia para que hagas el video de algún review. Y claro, o sea, tener que decidir entre quedarme con Cydia sí o sí o instalar una alternativa a Cydia para poder disfrutar de Havok, yo creo que la opción va a tener que pasar por el usuario. No creo que Uncover y CheckRain ellos estén prestando cabeza como para tener que meterse con otro gestor de paquetes, porque si llega a fallar más encima, si es que no funciona bien, ¿a quién le van a echar la culpa? Tendrían que estar incluyendo dentro del equipo de Uncover, no sé, pues Sam Binger hoy día está a cargo de todo lo que tiene que ver con Cydia y tener que estar añadiendo, no sé, pues al líder del equipo de Zebra o al líder del equipo Installer o pedirle de qué manera, no sé, sería como más engorroso. Entonces yo creo que no pasaría por ellos, es como que tendríamos Cydia, ahí está, y como dices tú recién, la decisión pasaría por el usuario y ellos tendrían que estar escogiendo con cuál se van a quedar. Entonces, me parece una buena alternativa, aunque me gustaría. ¿Tú crees que esto de la repo de Havok al final lo implementen para que funcione bien en Cydia? ¿O ellos serán que no le quieren abrir la puerta a Cydia y están como forzando a la gente a que actualicen a otro gestor de paquetes? Siento que, bueno, y acá lo acabas de decir, ¿no? Creo que es muy importante sobre todo que probemos nuevas alternativas para que se nos abran nuestros ojos. Creo que viene una actualización, vamos a decir, es una actualización del repositorio como tal y viene más fuerte porque incluso te quiere dar más opciones de pagos, no nada más por vía PayPal, sino viene con varias cosas. Entonces, creo que de eso se trata, de evolucionar, de mejorar, de ofrecer mejores opciones y pues lo que está tratando de hacer es decir, a ver, si con Cydia lo tienes y todo, pero puedes tenerlo mucho mejor y funcionando con cualquier otra alternativa. No te están forzando a que instales
un gestor en específico, te están diciendo, instala cualquier otra alternativa para que lo puedas tener. Y creo que es bastante, o sea, es bastante bien, respetable, más bien vamos a decir, creo que es bastante respetable que ellos estén en esa parte, no es que no quieran dejar entrar a Cydia, sino que dicen, es para que la gente, o sobre todo quizá para que Saurik también pues, regresa tantito y dale una actualización ahí a Cydia, Claro. ¿no? Que sería súper genial. Imagínate que Saurik regresara, le diera una super actualización, un Cydia 2.0 y que se vuelva a lo máximo, sería súper genial, ¿no? Pero no sé, o sea, se me, se me ocurren tantas cosas, pero imagínate que influyera para que regresara Saurik, creo que sería algo muy bueno. Yo creo que Pero pues hay por ahí que pasa quedarnos. también. Yo creo que el tema de que Cydia queda afuera no es por una decisión antojadiza del equipo, por dejar de lado este gestor de paquetes, sino que creo que hay cosas en Cydia que faltan todavía actualizarse para poder brindar quizás la seguridad y la confiabilidad que la repo de Havok busca también para sus usuarios. Y obviamente le falta una actualización. Y si es que Saurik regresase a darle ahí un retoque, pues sería fenomenal. Sería fenomenal. Recuerdo que, bueno, Saurik nos dejó cuando estábamos en iOS 10. Esa fue la última vez que ella estuvo con nosotros. En iOS 11 ya le perdimos la pista, y apareció Coolstar, revivió Cydia, Ujú. lo adaptó para que funcionase bien con el jailbreak de Electra. Pero creo que en una oportunidad, no recuerdo si en iOS 11 o 12, Saurik también entró a estar dando un retoque, creo que al Cydia Substrate. Es como que vino y dijo, ya sabéis que ya, ahí, tomen, ahí está. Y claro, él lo conoce también como la palma de su mano e hizo algo así. Entonces esperemos que lo pueda hacer, aunque dudo, o sea, por Havok, no sé, sería como extraño, aunque sería bueno también al mismo tiempo tener una actualización de Cydia, porque ¿para qué vamos a andar con cosas? Tú decías recién algo de lo cual yo estoy de acuerdo, que el icono de Cydia es un sinónimo de jailbreak y es genial, o sea, tener que estarlo ocupando uno nunca se aburre. Entonces uno también lo conoce muy bien y hay veces que fallan los otros gestores de paquetes y ¿dónde recorre uno? Al abuelo. Tiene que estar yendo nuevamente ahí y sabe que no le va a estar fallando. Así que qué lástima nada más que en esta fase inicial, llamémoslo así, de Havok, las cosas se estén dando de esta manera. Esperemos tener una actualización que incluya Cydia, si no, a estar probando otras cosas. ¿Qué le vamos a hacer? Con otra cosa ¿qué le vamos a hacer? Otra liberación que estábamos esperando esta semana o este mes era de parte de Brighty App, de esta vulnerabilidad que es compatible hasta iOS 15.1.1. Él a mediados de diciembre estuvo diciendo que en 2 meses más la iba a estar compartiendo. Bueno, resulta que ya se cumplieron estos 2 meses y no ocurrió una liberación. Él mismo estuvo aclarando así en su cuenta de Twitter que esto ocurría no por una, o sea, que él se había equivocado porque había mencionado 2 meses y era como un tiempo estimado nada más. Y bueno, incluso cuando uno ve el contenido de seguridad de iOS 15.2, donde aparece parcheada esta vulnerabilidad, ni siquiera aparece dentro de, o sea, del CVE, del CVE, ni siquiera aparece su nombre, de Brighty App. Aparece otro usuario totalmente distinto del Kunlut Lab, entonces muestra que ni siquiera es algo que Brighty App él se lo inventó solo, incluso cuando vemos cosas de Ian Beer, o sea, Ian Beer del proyecto cero de Google, o sea, siempre pertenecen a algún equipo. Entonces, en este caso es un laboratorio de seguridad informática que se dedican a estar buscando vulnerabilidades del tipo Zero Day, y en esta oportunidad no ocurrió la liberación, lo que sí no descartó que iba a estar entre nosotros. O sea, yo creo que es bueno tener la esperanza que todavía lo va a hacer. Igual te quiero preguntar a ti si es que piensas lo contrario, quizás no va a haber liberación, porque no depende de él. A ver, vámonos con eso al tiro de inmediato. ¿Crees que va a haber liberación o esto quedó ahí nada más como y se marchó? Sí, y hasta ahí nomás llegamos. ¿Qué crees? No, ya creo que sí. Yo siento y espero y deseo que sí exista la liberación. Por mucho que dijeran que no o que no lo liberaran, yo siento que después de unos, bueno, después de más tiempo, unos meses más adicionales, yo creo que se puede filtrar por ahí la información y podríamos tenerla, ¿no? Porque también como que hacen felices a muchos con esto de las vulnerabilidades y si es algo que puede apoyar para que los creadores puedan sacar más rápido su herramienta o vulnerar algunas otras, o bueno, vulnerar más rápido y hacer más eficaz la herramienta de jailbreak, pues creo que sería algo como que genial, ¿no? Y por abajo del agua, pues yo creo que sí dicen, bueno, ahí va una filtración, pero no digan. Entonces siento que sí, pero tardará
Y sí, se están dando pues a desear, se ponen exquisitos, como decimos por ahí de repente. Yo también creo que sí va a haber liberación, primeramente porque, o sea, tener que dar primero que todo una declaración de ese nivel, de ese grado, de ese calibre hace 2 meses atrás, diciendo que sí iba a haber y después sí le saben que chiquillos me dijeron mi jefe en el equipo que mejor no los liberen, no, 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 ahí sí que te cuelgan. Entonces, yo creo que si se atrevió a decir algo por el estilo es porque la intención del equipo es estar realizando la liberación. El tema es cuándo, y lo segundo vendría a ser cómo la van a estar liberando. O sea, la van a estar liberando, digamos, qué porcentaje de lo que ellos encontraron van a estar liberando. Si va a ser un POC, una introducción nada más, si es que va a ser la vulnerabilidad, ahí está, tienen ustedes que estarla puliendo o ahí la tienen lista. O sea, colóquenla de una, viene pero armadita para Uncover y tiene todo lo necesario. Entonces, esa es una interrogante que se tiene por ahora de cómo va a venir esta vulnerabilidad. Sin duda va a tener que estarla revisando y estarla puliendo, pero el tema es que si llegamos a tener esta vulnerabilidad, luego hay que estar abriendo otra cerradura. Yo he estado viendo el jailbreak durante este tiempo en iOS 15 como una puerta, Fernando, que tiene 2 agujeros para introducir la llave. Entonces, una llave es como ya, tengo la vulnerabilidad para poder conseguir el jailbreak, ahí está. Pero la segunda llave es estar vulnerando esta seguridad que ha implementado Apple en iOS 15, de poder estar modificando archivos en la raíz, porque si no lo logramos de esa manera, sabemos que no vamos a tener un jailbreak como lo conocemos hasta el día de hoy. Está la alternativa del rootless, entonces ahí tendríamos que volver a esa antigua y vieja pregunta de qué va a pasar. ¿Será que vamos a hacer, va a estar vulnerable, vamos a conseguir también esa segunda llave? Porque la primera llave la estaría entregando, digamos, Brady App o el mismo Ian Beer, que también hace unos días atrás liberó una vulnerabilidad hasta 15.1.1. Entonces, ¿crees que esa segunda llave se pueda conseguir? Considero que, bueno, en mi punto de vista, experiencia casi muy pequeña y yo siento que sí se puede conseguir, yo creo que sí está, pero les está costando bastante trabajo. Creo que últimamente sabemos que en las partes de las herramientas de jailbreak se les está complicando más y iOS 15 viene con, como dices, yo creo que aparte de las 2 cerraduras, todavía trae imanes y todavía trae un candado extra por ahí, entonces se les Así es. complica un poquito más. Pero creo que sí vendría completo. Ahora, en caso de que venga como rootless o algo así, que lo tuviéramos que hacer manual como lo hacíamos al inicio, no lo veo tan negativo, lo veo como algo positivo. Me gusta ver la parte como que buena de las cosas y yo creo que si no llegara una segunda llave o que nos den un jailbreak, vamos a decir, muy austero, nosotros lo haríamos de forma manual. Bueno, es como que volver a retomar esa información o eso que ya habíamos aprendido antes, bueno, pues volver a hacerlo. Y sobre todo para los nuevos usuarios y la gente que todavía tenga dudas o algo así, creo que no tendrían tanto problema. Entonces creo que sería algo bueno para que la gente aprendiera algo más y sobre todo se dieran cuenta que no es tan sencillo y Exacto. se siente bonito, porque es Ajá. como si hackearas tu dispositivo, Sí. se siente bien genial eso, Ajá. entonces es así como, te, era un sueño, ¿no? Entonces eso creo que sería muy bueno. Fíjate que lo veo más y creo que ya me emociona más, ¿no? Que llegara el jailbreak completo. Pero bueno, hay que esperar, no tenemos más que esperarnos y ir siempre hacia lo bueno, ¿no? Yo me Pero creo acuerdo que cuando por ahí estábamos vendría. en iOS 12 y sale ese jailbreak rootless, la gente lo hacía igual. O sea, la gente no se daba cuenta de que ya, y ahora el REST, ya, pues entonces tengo que abrir terminal, ya, kill, all, Springboard, enter. O sea, a veces lo que era un toque simplemente, toda la línea que había detrás de programación para estarlo ejecutando y ver dónde iba cada uno de los componentes del tweak, en qué carpeta hay que estarlo guardando. Y cuando hacía el REST y estaba funcionando, era como que aprendía, claro, algo nuevo, era algo interesante. Yo recuerdo que en esos años no frenó a la gente el poder hacer el jailbreak y creo que esta vez tampoco lo estaría haciendo, se estaría lanzando por él. El tema es que estas vulnerabilidades, bueno, la que Brady App está por liberar y la que liberó Ian Beard, llegan hasta iOS 15.1.1 hacia abajo. 15.1, 15.02, 15.01 y 15.0, que no es malo, igual son 5 versiones de iOS 15 que serían vulnerables con estas liberaciones que, bueno, que ya hay una y otra está por próxima
a ocurrir. Hay una situación especial que está ocurriendo hoy día también con una beta en particular, que es la que yo me encuentro en mi dispositivo. Yo bajé a esa beta, mi equipo llegó nuevo con iOS 15.2, la versión final, y lo bajé a iOS 15.2 beta 1. Y lo bajé solamente porque hay una posibilidad, es una probabilidad, no sé, no sé si es alta o baja, yo le diría 50-50, es una probabilidad de que la vulnerabilidad esta de Righty App o la de Ian Beer, que en 15.2 beta 1, la primera de las betas, no haya sido parcheado. Y yo ante esa posibilidad, Fernando, no lo dudé dos veces, me lancé de una y bajé mi teléfono. Sin miedo al éxito. Me voy. Estaba en la versión final de 15.2, siendo que hay noticias para 15.2. Hay un POC al menos que ya ha sido liberado para esta versión. Lo estuvo liberando Binary Boy y habían otros dos usuarios también que al mismo tiempo lo encontraron y que también están ya públicos para que Uncover lo esté utilizando o no. Pero yo creo que hay más posibilidades, obviamente, en una versión más baja. Y lo hice. Bajé. Y claro, ahora tengo que estarme bancando, como te mostraba hace rato, este dichoso mensajito que te aparece, pum, que estás en una beta. Cada vez que desbloqueas el dispositivo, si lo desbloqueo y ahí viene, pum, ahí viene, no te demores, ahí está. ¿Viste? Te aparece el mensajito. Si es que vas al centro de notificaciones y luego te vas, pum, ahí es lindo, ya. Somos uno él y yo, lo quiero tanto. Pero yo lo hice solamente porque sé que hay varios tweaks que instalándolo ese mensaje desaparece, pero yo tengo que decir que arranqué de 15.2 ante solamente la posibilidad, la probabilidad. Entonces, ¿en qué versión se encuentra tu dispositivo? No lo tengo en mente ahora. Lo tengo en 15.1. Ya, ya. Sí, yo en cuanto lo adquirí todo, y dije, aquí me quedo, bloqueo actualización, deja de moverte, gracias, bye. Ya. Y ya, de ahí me quedé en 15.1. De hecho, creo que venía en 15.0, no sé, y se actualizó a 15.1, pero ahí me quedé de todos modos. Dije, de aquí ya no me muevo. Yo sí soy ahora sí que, de los afortunados que están en una versión anterior, ¿no? Sí Ujú. recuerdo ese gran live en donde, pues veíamos el de mi cartera, y todos esos Mis ahorros. sí, Hashtag estuvo piensa en la súper cámara, genial. hashtag piensa en la pantalla, piensa en la batería. Me hicieron Estuvo bullying, genial. pero firme, me hicieron Sí, bullying, sí, sí. pero F en el chat era increíble. Hubo un rato, ¿sabes que se quedó pegado el chat y no avanzaba? Y decía, ¿qué pasó? Mi conexión falló. Y sabes que eran tantas F y de repente así, ¡fua! Todos los mensajes y la F pasaban así, me sentía como el rubio, como Auronplay ahí chateando. Era Sí, yo por eso increíble. agarré y dije, Toda la está F en el chat, autorizado el spam de la explotó la F. F, pero bueno, hagamos cuenta que Fernando, tú estás en 15.3.1, la última versión ya final. ¿Qué harías tú? Porque hay una opción de bajar a 15.2 final o a 15.2.1. ¿Qué pasaría si que tú estuvieses en una versión superior a 15.1.1? Si yo estuviera en ¿Recomendaría a la 15.3, gente que bajen? si yo estuviera en 15.3, lo vendo. Lo ven. Sí, digo, ¿para qué lo Ya quiero valió hacer? ya. Trataría de, ya valió, Chihuahua. No, yo recomendación, si estás en la parte alta, en un 15.3.1, quizás si estás en 15.3.1 es porque no te interesa el jailbreak. O sea, la verdad, no puedes estar arriba, por mucho. O sea, Ujú. por mucho no puedes estar en la última versión. Digo, si quieres jailbreak, siempre tienes que estar en la parte más baja. Lo hemos dicho, lo repetimos. Creo que Cierto. ya debe ser como que un tatuaje y todo, ¿no? Como tú dijiste ahora, cabe la posibilidad. La, hay un, con nada más y todo. Mira, entre que sí o que no, a final de cuentas, estar en una beta, pues es una versión atrasada, todavía es la más baja, ¿no? Y si es Ujú. la más baja que puedes instalar y todo, ahorita, últimamente, pues obviamente yo también haría eso, aunque desesperaría el mensajito, como dices, pero bueno, si llega el jailbreak en esa versión, sabemos que lo podemos eliminar, ¿no? Como dices. Claro, exacto. Entonces, sí, recomendación, si estás en un 15.2, incluso, si estás arriba, bájate a la beta, bájate a la versión anterior y todo para que tengas
ese pedacito de luz o esperanza que está ahí. Claro. Que ojo, no garantizamos nada y sabemos que muy posiblemente, o hay una posibilidad también, o mayor posibilidad de que a lo mejor no tengas jailbreak. Pero hay un pedacito que a lo mejor te dice, bueno, órale, vente. Siempre sí entraste. Entonces, y digo, si está la opción, simplemente tú lo hiciste, ¿no? Entonces, yo sería algo que haría también, yo imitaría a las personas que saben. Y si tú lo hiciste, yo te imitaría y créeme que también me bajaría. Si estuviera en una versión alta, también me bajaría a esa versión, que no me gustan las betas, pero si es la única posibilidad, pues tienes que hacerlo. Exacto. O sea, tienes Yo que hacerlo, también, sí. yo no instalo beta en mi dispositivo principal, pero por ese pedacito de luz al final del túnel, como dices tú, muy buena expresión, lo hago porque, imagínate después, no lo hice por flojera, por pereza. No quise hacerlo porque en mensajín y de repente llega la noticia que salió el jailbreak y que ya es compatible también la beta 1. ¡Oh! Menos mal que lo hice, porque el tema es que la beta 1 no se va a firmar para siempre. Al menos cuando estamos teniendo esta conversación, Apple todavía sigue permitiendo la instalación de ella. Así que para mí, bueno, yo creo que no está, lo recomiendo 100%. O sea, si yo fui capaz de hacerlo en mi dispositivo principal es porque hay que hacerlo. O sea, si tú que estás viendo este video estás en 15.2, yo digo baja. Si estás en Pégate a la beta. 15.2.1, baja. Si estás en 15.3, baja. Si estás en 15.3.1, baja. Si estás en 15.4, baja. O sea, hay que irse. Yo lo recomendaría. Total, y aparte, si algo llega a fallar, y supongamos sale el jailbreak y no soporta la beta y perdimos o sea, estuvimos en el porcentaje negativo en contra de que fuera compatible, todavía se puede subir a 15.2 la versión final, ya sea con el perfil que retrasa las actualizaciones o si es que guardaste los SHSH. Yo creo que más por el perfil, porque los SHSH necesitas el jailbreak en el equipo. Entonces, al menos con el perfil le quedan todavía más de 50 días. O sea, tenemos más de un mes y 3 semanas para poder seguir ocupándolo para subir a la 15.2 ya la versión final. Así que, por último, si no llega a funcionar, bueno, vuelvo a 15.2 final, pero en intertanto ese mensaje le doy a aceptar, le doy ahí en OK, solamente sabiendo lo que hay detrás, porque no beta alert y así como tantos otros tweaks, lo instalas y adiós mensaje y ya te olvidaste de él. Y sería mi primer jailbreak, si es que llega a salir en una beta, es en eso mismo, en una beta, nunca lo he tenido allí, pero al menos el funcionamiento, la experiencia que yo he tenido con mi equipo en estos serán 2-3 días, ningún problema, todo funciona de manera igual, no me ha fallado ningún servicio, ninguna aplicación del equipo, no se ha visto. Apple se ha lucido con las betas en iOS 15, ¿eh? Ha hecho como que sale la beta para desarrolladores, 1 o 2 días después aparece la beta pública, que es prácticamente la misma, son idénticas, y han andado súper bien las betas en cuanto a estabilidad y funcionamiento. Al menos yo no he tenido problema, así que lo recomiendo al 100%. Bueno, y hasta que eso ocurra, seguimos ahí a la espera. Todavía hay que seguir aguardando, ver qué sorpresa nos trae el mundo del jailbreak, y cuando eso ocurra, ustedes saben que Fernando es una de las personas que le va a estar respondiendo. Él está en varios grupos de WhatsApp, de Telegram también. Ustedes pueden ingresar a esos grupos, los enlaces están en la descripción de este video para que puedan estar ahí recibiendo el apoyo de alguien el cual yo confío mucho y agradezco que haya aceptado esta invitación, Fernando. De verdad, lo aprecio mucho con tu tiempo. Sé que durante este periodo ha estado más ocupado, así que agradezco estos minutos que me has regalado. ¿Hay algunas palabras que quieras entregar ahora para la despedida? Pues básicamente el agradecimiento es mutuo, el placer es, en verdad, siempre es algo que me encanta estar en tu canal. Yo siempre, y toda la gente saben que soy fanboy del profe, saben que me alegra mucho que estés a nada próximo y así a llegar a los 100K. Y bueno, muchas felicidades. Realmente Gracias. es un reconocimiento, te lo mereces. A algunos les gustará el contenido, a otros no, no importa, pero 100K significa que a final de cuentas sí gusta. Sí gusta y es un reconocimiento todo lo que te estás comprometiendo y la constancia de estar en tu canal. Gracias a nombre de todos tus seguidores, a nombre Gracias a ti. de tus amigos y todo, pero en realidad yo creo que hablo por
varios de los seguidores que te estiman y todo, y que me dicen, oye, felicítame al profe, y qué bueno, y es algo súper genial, y qué chido, ¿no? El vernos ahí. Incluso luego hasta me reclaman cuando no puedo estar en los live, y me dicen, oye, ¿por qué no estuviste? Discúlpame, es que ando así como que presionado, pero ahí andamos siempre al pendiente y echando cotorreo, la buena vibra en los lives que me encantan, de repente cuando caso uno que otro lavando los platos, si no, ver la repetición. Así es que suscríbanse, si no lo han hecho, suscríbanse nuevamente, todos los días hay contenido, y si no hay contenido por algún día, pues también es humano, déjenlo que descanse y todo, pues es merecido, y saludos, quiero mandar saludos nada más a dos amigos, uno que es VixZWK, y Adán, que ya está de regreso, subiendo contenido a su canal, un gran amigo ahí, y bueno, y a Bostek, que siempre ha estado al pendiente y apoyándome ahorita sobre unas situaciones que traemos ahí, entonces anda ahí como que apoyándome. Gracias a todos los demás y a toda la gente y a los suscriptores, dejen su like, compartan, y vamos, sobre todo, profe, ¿qué onda? Eso es mismo te iba a decir yo. Sí, muy bien. Nos acordamos juntos, se alinearon los planetas. Tenemos el concurso de los Eso mismo, la gente va a pensar que al final no se hizo nada. Bueno, se va a hacer. Lo que necesitamos sí es que ustedes hagan algo, pero obligatorio. Pero tiene que ser obligatorio. Yo no entiendo cómo al día de hoy todavía hay personas, Fernando, me duele, ojalá cambien de parecer, que no tienen cuenta en Twitter. O sea, tienen que tener un Twitter sí o sí, porque tienen que dejarlo en sus comentarios. Escribir ahí algún comentario y entre medio colocar su usuario, porque con esas personas vamos a estar haciendo el sorteo de qué. Recuérdanos, Fernando, de qué se va a sortear. Vamos a el sorteo es 100% de Fernando, es alguna iniciativa de él, no es que es del canal ni que por los logros, una idea que a mí todavía me parece impresionante, pero es Fernando el que quiere hacerlo. Cuéntanos, Fernando, ¿qué vas a regalar? En el podcast pasado lo habíamos puesto y lo mencionamos, que lo pusiéramos y que comentaran su usuario. Entonces, en este video vas a dejar en los comentarios tu arroba de tu usuario de Twitter. En este caso, si yo lo pusiera, @ferstark, con tu usuario de Twitter, y a lo mejor puedes poner felicidades por los 100K al profe, quiero los EarPod, etc. ¿Y por qué es lo que vamos a regalar? Vamos a regalar unos EarPod nuevos, los Pro, que son los consentidos del profe Juan Antonio. Entonces esos son los que vamos a regalar, los Pro. Y tienen que tener abierto el mensaje privado, no pueden tener bloqueados los DM, porque si no, ¿cómo les hablamos? Entonces, para que lo tengan ahí presente. Así que el arroba de Twitter en la descripción de este video, y vamos a entrar al sorteo, y ahí después les vamos a contar cuándo haremos el sorteo, y para que ustedes puedan ver de que todo se hizo de manera legítima. Sí. Si es de México, después te paso la aplicación, una aplicación así de la de una la ruletita. Te la paso y todo, y en un live, pues mejor ahí lo generas, y ahí vemos, ¿no? O sea, para que vean también que es transparente, que lo vamos a hacer normal y que toda la gente lo tenga, ¿no? Sobre todo, nuevamente. Entonces, compartan, dejen su comentario, su usuario de Twitter, su usuario de Instagram, cualquiera de esos dos, dejen uno, y compartan el canal, suscríbanse. Claro, también el tema todo del envío, si la persona es de México, si el ganador es de México. El envío de donde seas, no importa de dónde seas, si eres de Dubái y todo, el envío corre a cuenta del ganador. Los EarPods se van a regalar, pero el envío sí ya es por cuenta del ganador, ¿no? Claro, porque dicen, no, pero ¿cómo tanto? Ey, te ganaste unos AirPods pues entonces, Pro. Sí, si no quieres, quieres invertirle, si no elegimos otro ganador y punto. Así que para que tengan ahí bien claro, yo tengo sus audífonos y me encantan. Al menos me gusta que sea tan chiquitito y puedan entregar varias prestaciones, me agradan mucho, así que los consentidos del profe, está buena esa frase. Ya. No, es que se te caían, pero no, los tres también son bastante buenos. Qué bueno que tu oreja lo adapte bien. El mío es la izquierda, solamente mi oreja izquierda, la oreja derecha anda bien. Ahí la morfología, la anatomía no me jugó bien ahí con la izquierda, pero se van a disfrutar, así como tanto yo he disfrutado esta conversación, Fernando. Te agradezco nuevamente que hayas aceptado, así que nos vamos despidiendo. Gracias. Sería Mr. Fernando Stark desde México, y quien les habla, el profe Juan Antonio. El profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Ay, te encargo otra vez, no te lo has aprendido, Chile. Nos vemos esta semana con otro video. Chao, chao. Bye, bye.